Abrimos la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Una alegría compartir con ustedes este sábado. Ha sido interrumpido en la programación debido a un viaje que tuve que realizar por problemas de salud. Y estoy agradecida con la paciencia que han tenido. Nos dificulta un poquito el seguimiento de estos temas, el haber interrumpido, pero apelo a la buena memoria de ustedes, a que recuerden los temas que hemos estado viendo, los 3 temas primeros. De todos modos, en el día de hoy, día sábado, vamos a hacer una mirada un poquito diferente, y ya mañana vamos a poder integrar todo. Mañana vamos a recordar lo que hemos visto, vamos a integrarlo con lo que vemos hoy, y nos va a ir aclarando un poco más, poniendo una pieza más en el rompecabezas, como suelo expresarlo. Antes de continuar, quiero asegurarme si se escucha bien y se ve bien. Muy bien, doctora. Perfectamente se escucha y también se ve perfectamente. Perfecto. Vamos a recordar lo que veníamos viendo. Comenzamos analizando cómo Dios creó al ser humano en el huerto de Edén. Decíamos que lo creó a partir de 2 elementos, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y a partir de estos 2 elementos se formó el cuerpo del ser humano y el espíritu del ser humano. Y en la interacción de estos ambos elementos tenemos el ser viviente o alma viviente. Mencionamos también que el funcionamiento del cuerpo es muy complejo, y hay mucho que aprender acerca de ello, pero creo positivamente que más todavía tenemos que aprender acerca del funcionamiento del espíritu del hombre que Dios colocó en él. Y hemos dedicado estos días a analizar cómo funciona el espíritu del hombre, y habíamos hablado de las partes, por así decirlo, que lo componen. Por supuesto, un espíritu es algo inmaterial y no se puede ver y tocar y no tiene partes visibles.
pero a los efectos de entender el funcionamiento, analizábamos cómo nuestra conciencia juega un rol, pero también nuestro corazón juega un rol decisivo en las decisiones que tomamos. Habíamos analizado también cómo allí, en el corazón del ser humano, en el momento en que Adán y Eva se desconectaron de la información que Dios le había dado, porque trasladaron su confianza de la información que Dios les había dado, cuando Dios les dijo, no coman del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coman, van a morir. Y todo funcionó muy bien mientras ellos mantuvieron la confianza en esa información que Dios le había dado. Recuerdan, decíamos que así como el cuerpo vive de sustancias químicas que las incorporamos a través de los alimentos, el espíritu del hombre vive de información que incorporamos a través de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que gustamos, lo que palpamos. Entonces Adán y Eva habían escuchado claramente la palabra de Dios de que no comieran del árbol prohibido. Y Dios diseñó el espíritu del hombre de manera tal que de manera automática la confianza estaba colocada en Dios. Este fue el diseño original de Dios. Esto era un automatismo. Ninguno de nosotros se vería tentado a comer un fruto que nos dicen es venenoso, ¿verdad? Cualquiera de nosotros preferiría pasar hambre antes que comer un fruto venenoso, ¿verdad? Lo mismo pasaba con Adán y Eva. Ellos no tenían ninguna necesidad de comer de ese árbol. No había nada en ellos que los motivara a comer de ese árbol. Ellos no tenían hambre, ellos tenían automatizada por diseño de Dios la confianza que estuviera conectada con Dios. Y me gusta ilustrarlo como un cable, ¿verdad? Esta computadora desde la cual estoy hablando no podría funcionar, o funcionaría muy corto tiempo con la batería, pero si no conecto el cargador, no lo conecto al tomacorrientes, sí, lo estoy haciendo en este momento, la computadora no va a funcionar por mucho tiempo. Exactamente esto sucedía con el ser humano, o no exactamente, digamos, esta es una ilustración, ¿sí? Pero el hombre debía estar conectado con su creador y el cable que unía al ser humano con su creador, que es la fuente de vida, es la confianza, y esa confianza en Dios era automática. Lamentablemente, nuestros primeros padres, primero Eva, luego Adán, desconectaron ese cable y lo desconectaron del toma corrientes de Dios, de la información de Dios, y lo conectaron a un toma corrientes equivocado, a la información que Satanás les estaba proporcionando. Y así, de una manera inexplicable, porque no se puede explicar cómo seres racionales, diseñados para mantenerse permanentemente conectados con Dios, para confiar en Dios, repentinamente o ante las insinuaciones del enemigo, se desconectan y se conectan con el enemigo, con Satanás.
Esto es lo que la Biblia llama el misterio. Es un misterio, es el misterio de la iniquidad. ¿Por qué esto sucedió? No podemos explicarlo, pero lo cierto es que sucedió. Y hoy en día, cada uno de nosotros traemos, por ley de la herencia, por ser descendientes de Adán y Eva, traemos cada uno de nosotros un espíritu cuya condición, un corazón cuya condición no le permite reconectarse con Dios. Esto significa un dilema para Dios, un problema para Dios. Vamos a pasar a las diapositivas y vamos a comenzar con la diapositiva número 29. Vamos a saltear la 28 y vamos a pasar a la 29 directamente, por favor. Allí estamos en la 27, salteamos la 28 y pasamos a la 29. El dilema de Dios. ¿Y por qué le he colocado el título el dilema de Dios? ¿Tiene Dios acaso algún dilema? ¿Hay algo imposible para Dios? No, claramente para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, le coloqué este título a modo de despertar nuestro pensamiento para que podamos entender un poquitito más lo que concierne y todo lo que implicó el plan de salvación. Dios quería salvar a la raza caída, a Adán y a sus descendientes, salvarlos del autoengaño en el que habían caído. Y le llamo autoengaño porque, en definitiva, ellos fueron quienes escogieron creer la información equivocada, el engaño lo escogieron creer ellos, ¿sí? La caída, el autoengaño sigue siendo un misterio, pero fue realizado primero por Eva y luego por Adán. Eva creyó a la serpiente, luego Adán creyó a Eva, y como Eva había creído a la serpiente, en definitiva, Adán también creyó a la serpiente. Entonces, Dios tiene ahora un dilema, un problema. ¿Cómo hacer para salvar a la raza humana? No es que lo tiene ahora, ya Dios tenía la solución de antemano, pero vamos a ver qué implicaba este problema. Dios desea entonces salvar a la raza humana. Y siguiente entrada de la diapositiva, no la vamos a analizar en profundidad en esta mañana, pero veamos que el plan de salvación fue diseñado para los seres humanos. Para los ángeles no hubo diseño de plan de salvación, porque los ángeles habían tenido otras oportunidades de conocer a Dios de forma más directa, de forma cercana. Y para ellos no hubo plan de salvación, pero para los seres humanos sí tenemos vigente hoy en día el plan de salvación. Siguiente entrada. ¿Qué era necesario? ¿Qué era indispensable? ¿Con qué tenía que contar Dios para poder salvar a la raza humana? Siguiente entrada de la diapositiva. Para salvar al hombre, el ser humano tiene que reconectarse con la fuente de la vida, ¿sí? Que es Dios precisamente. Ahora, ¿qué implica esta reconexión con la fuente de la vida? ¿Cómo se hace? Vuelvo a insistir, ¿cuál era el único cable que conectaba al ser humano con Dios? Ese cable es la confianza. Y la confianza tiene que surgir del
del espíritu del propio hombre. Nadie le puede imponer a otro ser humano que confíe en alguien o en otra persona. La confianza es algo que sale de adentro del propio espíritu del ser humano y se prende, digámoslo así, de la información que otro ser humano le da. Pero sale de adentro y permite incorporar la información que otro ser humano le da, que otra persona le da. Y esta confianza que automáticamente estaba diseñada por Dios para que de adentro del ser humano la confianza incorporara las palabras de Dios, ahora fue desplazada y en forma automática el ser humano incorporaba la información que provenía de Satanás. Entonces, para reconectar al hombre con Dios, con la fuente de la vida, Dios necesita la confianza del propio hombre, del propio Adán, de la propia Eva. Lamentablemente, tras la caída, tras el autoengaño, esa confianza ya no estaba más en Dios, estaba en Satanás. Siguiente entrada. Nadie puede confiar en lugar del hombre excepto el propio hombre. Y analizábamos en las presentaciones anteriores que la única manera de confiar en la información incorrecta es que interviene allí, es teniendo la identidad incorrecta. Porque si yo sé que soy criatura de Dios, automáticamente voy a confiar en la información que Dios me da. Ahora, en el momento en que mi identidad se ve trastornada y ahora creo que yo soy Dios, automáticamente voy a prescindir de la información que Dios me da y voy a creer que yo misma puedo vivir de mi propia información, de mis propios conceptos, de mi propio conocimiento, que yo sé lo que está bien y lo que está mal. Se rompe la dependencia de Dios. Y Dios diseñó el espíritu del hombre de tal manera que solo el hombre puede confiar. E insisto vez tras vez en esto, porque esto es vital que lo entendamos. Es muy importante para que entendamos qué implica el plan de salvación, ¿sí? Dios diseñó al ser humano para que solo el ser humano pueda reconectarse con Dios a través de la confianza. Y esa confianza se vio trastocada por una identidad incorrecta. Ahora el ser humano cree que puede ser Dios y que puede vivir independiente de Dios. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer Dios, perdón? Necesita la confianza del propio hombre, pero no la tiene. Esa confianza está en Satanás. Y para poder salvarlo y reconectarlo, necesita que el ser humano confíe en Dios. Pero ahora tiene un hombre, un ser humano, un Adán y una Eva, que son incapaces de confiar en Dios. Ellos mismos se han vuelto incapaces de confiar en Dios. Verdaderamente es un dilema, ¿verdad? Porque la respuesta a esta situación es, siguiente diapositiva, no hay esperanza para el ser humano. El ser humano queda desposeído de toda esperanza. No hay esperanza de vida si no estás conectado con la fuente de vida. Vuelvo a usar el ejemplo del cable, ¿sí? Mi computadora solo va a durar unas pocas horas encendidas si yo no la conecto. Si yo no la conecto al toma, ¿verdad? Pero este cable que debe salir del ser humano desde la propia computadora
ahora está conectado al toma corrientes equivocado y ya no hay forma de volver para atrás, porque por el engaño de identidad no hay forma de que el ser humano vuelva a confiar en Dios. El ser humano está perdido, eternamente perdido. No hay esperanza de vida para la raza humana. Tuvo la capacidad y el amor para comenzar todo de nuevo. El espíritu de esta raza humana lo condenaba a la muerte, pero ahora Dios había diseñado un plan para comenzar todo de nuevo. Dios crea en Jesucristo un nuevo hombre capaz de confiar en Dios. Siguiente entrada, por favor. Dios crea en Jesús un nuevo hombre capaz de confiar en Dios y capaz de reconectarse con la fuente de vida. Un hombre en cuyo espíritu sí existe la posibilidad y el automatismo de reconectarse con Dios. Lo vamos a ver más detalladamente o más en forma gráfica mañana, pero allí tenemos, y me gusta imaginarlo de esta manera, un círculo adentro de otro círculo. El primer círculo es Jesús divino, la divinidad de Cristo, allí en el centro, que fue eterno y existió desde la eternidad. A ese ser divino, Dios lo recubre de humanidad. Se dibuja otro círculo por fuera de ese círculo de Jesús divino. Ahora por fuera tenemos al Jesús hombre, engendrado por Dios. Y en ese hombre tenemos la participación de María, que por ley de la herencia le da como heredad a Jesús un corazón engañoso. Pero por ley de la herencia también, a partir de la herencia que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, siendo el Padre de Jesús, le genera un corazón automáticamente ligado con Dios, automáticamente todo el desarrollo de Cristo como Salvador. Lo vamos a continuar desarrollando más mañana y también en forma gráfica. Pero este fue el modo como Dios tuvo que resolver el problema del ser humano. No había esperanza para el ser humano. Estaba condenado a la muerte por estar desconectado de la fuente de vida. Pero ahora Dios crea en Cristo un ser humano capaz de reconectarse, de confiar y tan plenamente que confió hasta la muerte. Recuerden que allá en el jardín del Edén, la sugerencia de la serpiente, Satanás disfrazado de serpiente, había sido: ¿por qué no comen del fruto? Si comen, Dios no quiere que coman del fruto, porque Dios sabe que si comen del fruto van a ser como Dios. Lo que estaba implícito es: Dios no tiene, a Dios no le interesa el bienestar de ustedes. Dios quiere mantenerlos en un estado de inferioridad, porque a Dios no está interesado en
el máximo bienestar de ustedes. Esto era lo que estaba implícito. Y ahora Jesús, como hombre, tiene que vencer ese mismo engaño, pero no ya simplemente con un fruto, sino frente a la cruz. Porque ahora Satanás le insinúa: ¿cómo vas a creer en tu Padre? ¿Por qué vas a seguir dependiendo de Él? ¿No ves que está permitiendo que mueras? Si tu Padre Dios está permitiendo que seas crucificado y que tengas que enfrentar todos todo lo que conllevaba la crucifixión y el enjuiciamiento de Jesús, a Él no le interesas tú, Él no tiene en mente tu beneficio. Ya, deslígate de tu Padre, haz lo que a ti te parece. ¿Sí? Tremenda la situación. Confiar en su Padre en forma implícita, aun cuando el Padre está indicándome que debo ir a la muerte. Qué confianza, ¿no? Qué confianza fue la de nuestro Señor y cuánta gratitud podemos tener a Él, porque por su vida y su muerte se ha hecho posible para nosotros la salvación. Entonces, en Cristo se crea el nuevo hombre que es capaz de confiar en nuestro Salvador. Y leíamos el capítulo 1 de Juan, lo voy a volver a leer porque es tan hermoso, que podemos, al releerlo, pensar todo lo que implicó, o por lo menos un poquito más podemos profundizar en lo que implicó que el verbo se hiciera carne, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Versículo de ser hechos hijos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La sangre no se obtiene por ley de la herencia. La vida nueva de Cristo se hace nuestra y así podemos ser salvos de la muerte a la que estábamos condenados. Y aquel gloria. Sí, hermanos, en Cristo se restaura la verdad, principalmente la verdad en cuanto a la identidad, porque ese fue el primer engaño. En la siguiente diapositiva tengo destacada allí la palabra verdad. Si podemos dar entrada a la otra diapositiva. Allí en Juan 1:14, repito, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En nuestra última presentación, en la semana pasada, analizábamos el engaño del corazón, el engaño de la identidad del corazón y sus ramificaciones. En Cristo tenemos la verdad. La verdad que puede en Cristo, por la fe en Cristo, por la nueva vida en Cristo, sabemos que somos hechos hijos de Dios. En el versículo 12 de Juan 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios. Ya no soy más yo Dios, sino que si creo en el nombre de Cristo por la fe, soy hecha hija de Dios. Dejo de ser Dios y paso a ser hija de Dios. Ahora, hermanos, es fácil decirle a una persona que necesita un Salvador. Vayamos, por favor, Sandra, a la diapositiva número 28, la que salteamos en el comienzo. En la diapositiva número 28, vamos a analizar lo tremendamente difícil que es decirle a una persona que necesita un Salvador, que hay algo que está mal en él, que hay algo en su corazón que está engañado y que necesita ser reemplazado por la verdad, que hay un engaño de identidad, que necesita de un Salvador, de una nueva vida para recuperar su auténtica identidad. Vamos a la diapositiva 28, por favor. Y allí la titulé, la 28 más adelante, la tarea más difícil de Dios. Hablábamos del dilema de Dios y ahora la tarea más difícil de Dios. Insisto, esto es solo a los efectos de estimular y provocar un poco el pensamiento, porque no hay nada difícil para Dios. Pero la tarea más difícil de Dios es revelarle, mostrarle a un ser humano su condición de muerto, su condición de nacido muerto, de nacido desconectado de la fuente de vida, su condición de engañado en su propia mente, que requiere de un Salvador para destruir ese engaño. No hay tarea más difícil para Dios que la de enseñarle a una persona que hay algo mal en su espíritu, en su corazón, que está errado y que necesita ser cambiado. Y traje para analizar en esta mañana 3 eventos que nos demuestran qué tan difícil es. Dejemos allí en Génesis 3, 8 al 13. 3 eventos, 2 eventos en el pasado y uno en el presente. 3 textos bíblicos que nos describen al ser humano en el pasado, en la época de Jesús y en el presente. La dificultad que Dios tiene para mostrarme que hay algo engañado en mi corazón, que mi corazón está distorsionado. En Génesis 3, 8 al 13, ya Adán y Eva habían pecado. Pero ¿qué sucedió? Cuando Jesús se arrimó a conversar con ellos esa tarde, comienzo desde el versículo 8, cuando Dios se arrimó, perdón, no Jesús, sino Dios. Cuando Dios fue a conversar con ellos, como lo hacía todas las tardes, pasó lo que se describe aquí. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y me detengo aquí, porque qué distinto sería el relato bíblico si ante la pregunta de Dios, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Si Adán hubiera podido tener otra actitud. Si Adán hubiera dicho, oh sí, perdóname Dios, en verdad he comido del árbol que no tenía que comer. ¿Tienes alguna manera de solucionarlo? ¿Es esta la actitud de Adán?
No, vemos claramente que él responde: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No hay ningún problema conmigo. Yo no hice nada, es la mujer la que tiene el problema, no yo. En esta frase se ve claramente la incapacidad del ser humano de ver su condición. Tras la caída, el ser humano queda engañado y no puede ver su condición. Siempre son los demás el problema. En este caso es Eva. Y luego vemos que Eva, ante la misma pregunta, simplemente dijo: no, yo estoy bien, yo no hice nada, es la serpiente la que me engañó, el problema son los demás, yo no tengo nada, yo estoy bien. El engaño llevó al ser humano, a Adán y Eva, y luego a toda la humanidad, a ser incapaces de ver nuestra condición. Es tremendo lo que sucede en nuestra mente, en nuestro espíritu. Somos incapaces de ver la realidad. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. El problema siempre es del otro, nunca está en mí. Es fácil mostrarle a alguien que está engañado, que está mal, que hay algo en su corazón que no está funcionando bien y que lo va a conducir a la muerte y que necesita imperiosamente de un Salvador. Además de lo que ocurrió en el jardín del Edén, veamos qué ocurrió en la época de Jesús. Siguiente entrada, por favor. Nos va a indicar leer en Lucas. En Lucas, el capítulo 4, versículos 16 al 20. Lucas 4, 16 al 20. Allí tenemos a Jesús que regresa a Nazaret, su ciudad natal, su pueblo natal, ¿sí? Era un pueblo pequeñito. Y se nos refiere la siguiente historia. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y allí se nos cita lo que dice Isaías capítulo 61. ¿Qué es lo que estaba escrito allí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tenemos aquí Jesús en su ciudad, en su pueblo natal, va el sábado a la sinagoga, le piden que tenga la lectura bíblica y le dan el libro de Isaías. Y Jesús abre en el capítulo, bueno, no tenían capítulos en aquella época, pero en la porción de Isaías que hoy en día tenemos registrada bajo el capítulo 61, y allí Jesús lee que hay alguien, y Jesús lo aplica sobre sí mismo, y les dice, y les da a entender: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús lo aplica sobre sí mismo, ¿sí? Y les dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo sigue esta historia? Los que estaban reunidos allí comenzaron: ¡Hosana, gloria a Dios! Y aplaudir.
Gracias, Padre, por habernos enviado a Cristo, el Salvador, que nos va a redimir, que nos va a salvar de del quebranto de nuestro corazón, que nos va a dar libertad. Gracias, Dios, porque nos trae buenas nuevas a los pobres. ¿Fue así la historia? Oh, no, no. Qué triste termina la historia. Estas cosas, todos en la sinagoga y todos en la sinagoga se llenaron de ira. Estoy leyendo en el versículo 27. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Hubieran hacerlo invisible y que pase entre medio de ellos sin que lo vean, y se fue. Qué tremendo el engaño del corazón, que cuando viene Jesús a decirles, este soy yo estoy viniendo para darles una nueva vida, un nuevo corazón, porque el que ustedes tienen los oprime, los quebranta, los hace cautivos de su propia identidad. Ustedes están ciegos respecto de su verdadera identidad. Y yo he venido para darles buenas nuevas, para darles buenas noticias. ¿Cuál es la única razón por la cual tú habrías de querer asesinar a alguien que te viene a traer libertad? Simplemente que no eres consciente de que eres cautivo, que no eres consciente de que eres ciego, si no jamás querrías matar al cirujano que te va a devolver la vista. Tú crees que ves, tú crees que eres libre, tú crees que no tienes un corazón quebrantado. Entonces, ¿cómo te puede venir a decir? ¿Cómo me va a venir a decir Jesús a mí que yo necesito a alguien que me rescate, que yo necesito un Salvador? Los llenó tanto de ira esto que lo quisieron matar ahí mismo. No es fácil, no es fácil decirle a alguien que tiene un engaño de identidad en su corazón, y se los puedo decir por experiencia. En el consultorio y en las conversaciones que hay problemas que tienen. Por vencido y a pesar que necesitamos, porque somos pobres, estamos quebrantados de corazón, somos cautivos, estamos ciegos. Y no sé si resuena con ustedes, siguiente entrada de la diapositiva, al escuchar estas palabras que estaban allá en Isaías 61, que Jesús repite y que está registrado aquí en Lucas, y que Juan también vuelve a registrar. ¿Les suena el mensaje a la Odisea? Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, ¿qué nos dice? Alguna cosa tengo necesidad, y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Hay alguna diferencia entre nosotros hoy y los judíos que quisieron asesinar a Jesús? Estamos exactamente en la misma condición. Y nos resulta tan difícil a nosotros como a los judíos en la época de Jesús ver el engaño de nuestro corazón, ver que necesitamos a un Salvador. Y cuando digo ver que necesitamos a un Salvador, me refiero a las cosas prácticas de nuestra vida. No me refiero a un Salvador que borre los pecados
una cuestión teórica de algo que ocurre allá en el cielo, una burocracia. No. Necesitamos a un Salvador, porque nos enojamos cuando alguien estaciona su vehículo en el lugar donde debe ir estacionado el mío. Necesitamos un Salvador, porque festejamos como locos cuando gana mi equipo de fútbol, sin importarnos que hay otros que están llorando. O bien, si perdió mi equipo de fútbol, puedo sufrir un infarto. O bien, si mis ahorros que fui juntando y los tenía en una cuenta de banco, me hackearon la cuenta y me quitaron los ahorros, voy a sufrir un infarto, o no un infarto, pero alguna enfermedad, porque creía en el engaño de mi corazón que esos ahorros me pertenecían. O voy a sufrir de distintas enfermedades pensando que siempre la culpa está en otros, que estoy deprimida por lo que hizo mi esposo, o mi esposa, o mi hijo, o mi padre, o el vecino. Siempre vemos que el problema está en los demás y no vemos que el problema está dentro de nosotros mismos, en nuestro propio espíritu, en nuestra falla de identidad. Y que si por la gracia de Cristo y por la fe en Cristo entramos en el proceso de recuperación de la auténtica identidad como hijos de Dios y nuestra confianza comienza a reconectarnos con Dios, todos nuestros problemas van a quedar resueltos. Sean problemas de salud mental, sean problemas económicos, sean problemas de relacionamiento con otros, sean problemas de salud. Cuando nuestro cable esté conectado nuevamente por fe en Cristo a Dios, toda nuestra vida gozará de la salvación, de la redención, de la sanidad. Saben que la palabra salvación y sanidad es una misma en griego, ¿verdad? La palabra de soso. Hay un bello libro escrito por el historiador adventista Dave Fiedler, que se llama De Soso. El sábado pasado estaba escuchando una presentación de él. Sí, hermanos, nuestra sanidad depende de nuestra salvación, porque nuestro organismo va a estar sano cuando nuestro cuerpo va a quedar sano, cuando nuestro espíritu, que es el encargado de proveer la electricidad al organismo, quede sano en cuanto a su identidad y pueda tomar todo lo que necesita el espíritu del hombre, tomarlo de Dios y así cumplir la ley de la vida, tomando de Dios y dando a otros seres humanos. El amor de Dios, la información de Dios, la gracia de Dios, la paciencia de Dios, todo lo que conforma el carácter de Dios, todo lo que contiene ese amor, puede ser nuestro con el propósito de reflejar y trabajar por otras personas con esas mismas características que Dios tiene para darnos. Y al trabajar por otros estamos cumpliendo esa ley de la vida. Pero para poder cumplirla debe ser necesario la reconexión con la fuente de la vida. Y esa reconexión solo puede darse a través de Cristo nuestro Salvador. Estamos terminando un poquito más temprano de lo habitual, pero vamos a dejar por aquí con el pedido a nuestro Dios de que no deje de llamar a nuestro corazón para ayudarnos a ver el engaño, para ayudarnos a ver nuestra necesidad de Cristo. Y que cuando veamos en pequeños detalles de nuestra vida, cuando nos enojamos, cuando colocamos mis necesidades por delante de las necesidades de otra persona, toda vez que el egoísmo me gana la partida,
toda vez que el orgullo es la motivación de mis palabras o de mis hechos o de mis pensamientos, que podamos identificar cuán profundo es el engaño de nuestro corazón, cuán desesperadamente necesitamos de Cristo para establecer una reconexión con la verdad, con la fuente de la vida. Voy a terminar entonces aquí con una oración y a dejar el micrófono en manos de los organizadores. Padre Celestial, gracias porque desde antes de la fundación del mundo tenías en mente y habías diseñado una vía de escape, un plan alternativo por si el hombre caía en el autoengaño. Gracias porque en Cristo podemos estar tan íntimamente ligados a ti, la fuente de vida, como si nunca hubiéramos pecado. Y además de explotar de alegría y de gratitud por la vida de Cristo, queremos agradecerte, Señor, porque continuamente, momento a momento, estás ocupado en la tarea más difícil, que es la de mostrarnos a cada uno de los seres humanos el engaño de nuestro corazón, la necesidad de recurrir a un Salvador. Señor, que no hagamos caso omiso, que no seamos oídos sordos, que la verdad pueda calar en nuestro corazón, que podamos ver la diferencia entre lo que sale de nuestro corazón, que no es más que egoísmo y orgullo, y la ley por la cual tú nos has diseñado para vivir, que es la ley del servicio por amor. Y cuando veamos el contraste entre nuestra vida y el diseño original que tú tenías y la belleza de vivir como tú nos diseñaste, podamos caer a los pies de nuestro Salvador Jesucristo. Por la fe, entregar nuestra vida a Él y apropiarnos de la vida de Cristo para reconectarnos con la fuente de la vida que eres tú, Señor. Te ruego por cada una de las personas que aquí están reunidas y escuchando, y aquellos que escucharán más adelante tu verdad, sea que se presente aquí o en los distintos lugares donde es presentada, de las distintas formas. Señor, que en el tiempo breve que tenemos por delante podamos tomar la decisión de cooperar contigo en la asimilación de la verdad en cuanto a nuestra identidad. Que no se endurezca nuestro corazón, que podamos seguirte fieles, es nuestro deseo, que en las pequeñas cosas que tú nos vayas mostrando, estemos dispuestos a entregar el engaño y recibir a cambio la verdad. Señor, que tengamos un sábado bendecido y podamos ser bendición para otros. Es mi oración en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.